En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Seguros de tu ayuda y caminando con fervor, te pedimos nos concedas, Señor Dios nuestro, vivir en el mismo amor que llevó a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, hermanos, escuchemos. Haré una alianza nueva y no recordaré sus pecados. La lectura nos anuncia el nuevo pacto que Dios sellará con su pueblo, donde los pecados desaparecerán y la nueva ley llegará a nuestra vida por mano del Señor. Escuchemos. Lectura del libro del profeta Jeremías. Se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una nueva alianza. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta será la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano, diciéndole, conoce al Señor. Porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Palabra de Dios.
aprendió a obedecer y se convirtió en autor de salvación eterna. Escuchemos cómo Jesús, aceptando su muerte redentora por fidelidad al plan de Dios, consiguió para nosotros la salvación. Escuchemos. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, durante su vida mortal, Cristo ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, a aquel que podría librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. Tu palabra es la vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida, de Galilea, y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y él les respondió: Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, ¿qué voy a decir a mi Padre? Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía: Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: Esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo, ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor. Llegarán días, decía el profeta Jeremías, llegarán días que todos me conocerán.
desde el más pequeño hasta el mayor de todos. Todos sabrán quién soy. Entonces regresarán y yo voy a perdonar sus culpas y olvidar para siempre sus pecados. Eso era anuncio siglos antes de la encarnación del Hijo de Dios. Y la segunda lectura resume ese conocimiento de Dios. Allá decía, llegarán días y todos me conocerán y sabrán quién soy. Y la segunda lectura a los Hebreos dice, el Hijo aprendió a obedecer padeciendo. Llegando a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Es un resumen, una síntesis del conocimiento de Dios. El Dios encarnado aprendió a obedecer padeciendo, aprendió a obedecer sufriendo, sacrificándose. Llegando a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación. Y ese conocimiento de Dios encarnado, de Hijo de Dios que obedece a su Padre padeciendo, obedece a su Padre sacrificándose, porque eso exigía esa obediencia. Ese conocimiento nos primero nos hace ver hasta dónde nos amó el Señor, hasta lo máximo nos ama en su Hijo Jesucristo nuestro Salvador, nos rescata, nos busca para perdonarnos, para hacerse esa causa de la salvación. Eso es el primer conocimiento, que no lo tenían aquella gente, no sabían, presentían ese amor de Dios, lo veían en la creación, lo veían en sus vidas, pero no tenían ese testimonio máximo, extraordinario del sacrificio del Hijo de Dios, el testimonio máximo del amor. ¿Verdad? El Padre sacrifica a su Hijo, ¿qué más puede ofrecer? ¿Verdad? El mismo se encarna. Eso es lo primero que nos ayuda a regresar, porque al conocer ese amor de Dios, esa salvación, ese Hijo que aprende a obedecer padeciendo, al conocer todo eso y no reaccionar y quedarse indiferente y no regresar a su abrazo, no sentir gratitud, no sentir amor, pues sería una ingratitud y una indiferencia incomprendible, ¿verdad? Eso es lo primero que nos ayuda a regresar, ese amor de Dios manifestado en su Hijo. Y lo segundo es ese ejemplo que nos deja, porque Él vino para hacerse el camino, para hacerse la verdad, el camino, la verdad y la vida. Entonces nos deja esas huellas de cómo regresar, de qué forma podemos regresar hacia el Señor para que nos perdone y para que nos olvide los pecados y las culpas. Aprendió a obedecer padeciendo. Esa es la huella que nos deja el Señor. Aprendió a obedecer padeciendo. En el Santo Evangelio dice, el que quiere ser mi discípulo, que me siga, que me imite. Eso quiere decir que me siga, que me imite. ¿Que me imite en qué? En aprender a obedecer padeciendo, en aprender a obedecer sufriendo y sacrificándose si es necesario y siempre es necesario. En eso, que me sigue. Y también da ese ejemplo de la semilla. Una semilla de trigo, si no cae en la tierra y no muere,
y se queda infecunda. Queda infecunda. Solamente si cae en la tierra y muere, entonces puede crecer y producir. Pues se trata, hermanos, se trata de esto para caer o para sembrar nuestra vida en la tierra de la obediencia de Dios, en la tierra de la voluntad de Dios. Sembrar nuestra vida como esa semilla de trigo en la tierra de la voluntad de Dios, en la tierra de los mandamientos de Dios, en la tierra del Evangelio, de la palabra de Dios. Porque eso, los mandamientos, el Santo Evangelio, la palabra, ahí está la voluntad del Padre. Sembrar la vida en esta voluntad santa del Padre Celestial, sembrarla allá y hacerla morir en esta tierra por medio de la obediencia. Hacerla morir por medio de la obediencia. Entonces producirá, si no, quedará infecunda. En otro lugar, el Espíritu de Dios enseña diciendo: el que siembra en la carne cosechará la corrupción y la muerte. El que siembra en el Espíritu cosechará la vida eterna. Pues, para no sembrar nuestra vida en la carne son las pasiones, nuestras pasiones bajas y todas las pasiones. La carne son nuestros egoísmos, es el materialismo. La carne son nuestros caprichos, nuestros puntos de vista mezquinos. Eso todo pertenece a la carne. Entonces, imagínense, sembrar toda la vida en la carne, organizar la vida toda entera de acuerdo de las pasiones, del acuerdo del ego, del acuerdo del orgullo y todo lo que la carne significa. Eso producirá la corrupción, eso producirá la muerte. Eso no vale la pena. Claro que no, es un drama, es una tragedia sembrar la vida entera en un lodo de la carne, por decirlo así. Sembrar la vida en el Espíritu quiere decir lo que he intentado explicar. Sembrar la vida en el Espíritu es sembrarla en la voluntad de Dios. Organizarla de acuerdo de la ley de Dios, de acuerdo de los mandamientos de Dios, de la palabra de Dios. Pero para hacerlo hay que aprender a hacerlo padeciendo. Quiere decir, a veces hay que tomar unos sacrificios muy grandes. Porque a veces hay que abandonar ciertos lugares, ciertas circunstancias, hasta ciertas personas. A veces hay que reorganizar la vida totalmente, cambiar las costumbres, cambiar el vocabulario, la palabra. A veces hay que hacer un esfuerzo enorme, un sacrificio enorme para ennoblecer un poco el carácter que uno tiene, ¿verdad? Cambiarlo. Todo eso es padeciendo, todo eso es sufriendo, todo eso exige sacrificio para obedecer la palabra de Dios. Se necesita ese sacrificio. Pero es así, la vida crecerá, la vida se hará esplendorosa, fecunda y eterna, ¿verdad? Sembrada en la voluntad de Dios y muerta por la obediencia a Dios, se hará fecunda. Obedecer a primera vista, eso suena como que tengo que negarme a mí mismo, aborrecerme a mí mismo y obedecer a Dios ciegamente. Por Dios, qué exigencia tan enorme. Pero en realidad, hermanos, obedecer es un intercambio de bienes entre Dios y yo. Yo le entrego lo que es corrupto y Él a cambio me da lo que es incorrupto. Yo le entrego lo que tiene valor de lodo y Él me entrega lo que tiene valor de eternidad. Es un intercambio de bienes.
Eso es, nada otro. Eso es obedecer a Dios. Pues aquí no se trata de algo heroico. Aquí se trata de un negocio que hago con Dios, que me conviene simplemente, que me conviene. Yo no pierdo nada y gano todo, ¿verdad? Podemos imaginarnos, tal vez hemos visto una escena de un chiquitín, un niño corriendo por la calle en un charco sucio, con excrementos de los animales, con toda la suciedad de la calle. Allá encuentra un juguete de un auto chiquito, un juguete de auto, todo ensuciado en todo ese charco, con todas esas bacterias y con todo. Toma ese juguete, ¿verdad? Lo limpia en su camisa, un poco con su saliva, con su lengua, con su boca, por Dios, ¿verdad? Y el papá lo observa y corre y le dice, hijo, dame eso. Y él no, él se agarra ese juguete y no va a dárselo, porque él lo encontró y es de él. Y el papá le dice, hijo, tú me das ese juguetico y cuando tú crezcas, yo te compraré un auto verdadero. Y te lo prometo que así será. Un auto verdadero y vas a disfrutar de él. Bien, depende del niño. Puede quedarse con su juguete y con sus bacterias y con toda esa suciedad de los excrementos de los animales que tiene, ¿verdad? Y protestar y no me quedo con eso. O puede devolverlo a papá y papá cumplirá con su promesa. Tiempo pasará, pocos años después el papá le comprará un auto y le recordará aquel hecho. Mira, hijo, ¿te recuerdas cuando eras chiquito? Tal vez no te recuerdas, pero así sucedió. Por favor, aquí tienes el auto que yo te prometí. Así lo hace nuestro papá Dios con nosotros. Nos pide para que le entreguemos lo que es lleno de excremento, de lodo, del veneno de la serpiente, lo que es lleno de la bacteria del pecado, de la bacteria de la muerte, de la corrupción. Que le entreguemos eso. Y Él nos garantiza, Él firma con la sangre de su Hijo derramada en la cruz, esa promesa que Él nos entregará a cambio lo verdadero, lo eterno, lo incorrupto. Eso es la obediencia, hermanos. Eso quiere decir obedecer. Dárselo al papá, lo que te pide. No agarrarlo, no porque es mío, porque yo me organicé la vida y la vida tiene que ser así. No, confiar que si el papá te pide eso, Él sabe mejor. Y Él sabe que a lo que tú te agarraste está lleno de peligro para ti mismo. Por eso te pide, devuélvame eso, obedezca, ¿verdad? Padeciendo. ¿Ves? El niño siente el dolor, se emocionó mucho con ese juguete, entonces tiene que padecer, ¿verdad? Tiene que sufrir, pero confía que papá no defraudará, que papá cumplirá con su palabra y lo entrega y obedece. Eso es la obediencia, hermanos, provechosa, siempre provechosa para nosotros, nada que te perjudique, al contrario, ¿verdad? El Señor, como digo, cumplirá con lo prometido. En el Salmo responsorial hemos pedido al Señor que nos dé una alma generosa. Crea en mí una alma generosa. Rezaba así el Espíritu Santo en nombre de nosotros. En nombre de nosotros rezaba el Espíritu Santo. Padre, danos una alma generosa, un corazón generoso. ¿Para qué? Para que aprendamos a obedecer padeciendo, sufriendo, sacrificando, a obedecer. Para que no tengamos miedo de sembrar nuestra vida en la voluntad de Dios y hacerla morir por la obediencia a Dios. Para que confiemos en ese misterio de la semilla del trigo, ese misterio que crecerá
crecerá abundante, incorruptible y eterno. Hoy celebramos el Día Nacional de esta segunda patria nuestra, que es Aruba, que nos acogió a todos, a mí también, nos abrió las puertas, nos abrió su corazón, nos adoptó como sus hijos, Y ese Día Nacional de Aruba, de su himno y bandera, también esa palabra de Dios es una inspiración, porque ya todos somos hijos de esta tierra. Aquí vivimos, aquí transcurre pues nuestra historia, para que comprendamos que hoy sembramos el día de la mañana, hoy sembramos el futuro de nuestros hijos, hoy sembramos el futuro de nuestros nietos, ¿verdad? Hoy lo sembramos. Ojalá lo sembremos siempre en una buena educación, una santa y digna cultura, en las virtudes, en los valores, y ojalá lo sembremos pues en esta santa voluntad de Dios, expresada maravillosamente en la ley de Dios, en los mandamientos de Dios. Si así sembraremos nuestro futuro, nuestra historia, nuestros hijos, nuestros nietos disfrutarán de abundancia de la vida verdadera. Ojalá que no caigamos en ese error de sembrar el día de mañana en la carne, en lo corrupto, porque producirá la corrupción, la muerte, el dolor. Pues eso, esa palabra de Dios también inspira ese Día Nacional de Aruba, también invita a todos nosotros, miembros también de este pueblo ya, para que sembremos bien la historia y el futuro, principalmente para que lo sembremos como nos indicó el Espíritu de Dios en esta santa palabra. Nos ponemos de pie, hermanos.